Continuando con esta presentación sobre los 13 fundamentos de la fe monoteísta, vamos a empezar a describirlos someramente como una idea de introducción básica al respecto y para despertar interés, que las personas se sientan estimuladas de seguir avanzando y profundizando sobre esto. Algunos libros para sugerir. En inglés tenemos Anima Amin, editorial ArtScroll. Tenemos también en español Yo Creo, de Ramiro Simón Jocrón, que hablan sobre el tema. Y la fuente básica es el libro del conocimiento de Maimónides, el primer tomo, y otros más. Pero más que libros de fuentes, lo principal es adoptar una dinámica. Voy a empezar a describir cada uno eh, de los fundamentos de la fe, dar algunos lineamientos generales al respecto. Los fundamentos de la fe son 13 y funcionan como un sistema, es decir, son diferentes partes que funcionan al unísono. Y no basta con tomar una parte, por ejemplo, la definición que es Dios, sin saber qué es la Torá, sin saber qué es la libre elección o la época del Mashiach, sino que son diferentes elementos, diferentes ideas que hay que desaprender y reaprender correctamente. Y una vez que los 13 son aprendidos, empiezan a funcionar como un sistema al unísono en forma sincronizada y en forma simultánea, y a partir de ahí la persona tiene ya los 13 cimientos de su sistema emocional y su sistema de fe, y rearma su sistema de creencias, y a partir de ahí podemos decir, con total autoridad, que es un monoteísta de acuerdo a la Torá y los sabios de Israel. Hasta ese punto no lo es. Tiene fragmentos de monoteísta, le parece que, pero le falta. O sea, únicamente uno es monoteísta de la Torá de acuerdo a los sabios de Israel cuando estudia, comprende, asimila, incorpora estos fundamentos. Los fundamentos tienen 3 partes. El fundamento 1 a 4 habla de la naturaleza de Dios. ¿Qué cosa es el eterno? Y ya preguntando y cuestionando, capaz que hay palabras más precisas en español incluso para definir a Dios. Por ejemplo, eterno, creador y conductor del universo, el principio ordenador de la naturaleza. Todas las personas, la mayoría, todos, cuando empiezan a racionalizar, se van a dar cuenta que el universo tiene un orden. Las cosas no son caóticas y anárquicas. Hay un orden. Ese orden y no el caos, bueno, eso es el eterno. El eterno es quien produce el orden, el principio ordenador, el creador y conductor del universo. El ser más perfecto de todos, que no admite carencia. Bueno, todo esto son definiciones un poco más extensas de los nombres del Eterno que aparecen en la Torá, el nombre tetragramatón de 4 letras, el nombre Elohim, creador y eterno. Y cada uno, entonces, el primero de los fundamentos es: yo tengo la convicción certera de que Dios es uno y único, creador de todo y presente siempre. Él solo creó, hace y hará todas las cosas que sustentan el universo. Obviamente, sacar a Dios del ámbito de yo creo, me parece, del corazón, y pasarlo al ámbito de la racionalidad demostrable, y pasarlo de algo que está vedado a una opción. Si quieres creer, crees, tu cuestión es tu fe, pasarlo al centro de la realidad, demostrable y compartible con otros. No es un dato que depende de las creencias de las personas, sino un dato de la realidad, igual que en el universo vemos un orden y vemos que todo tiene un principio. Esto obviamente que hay un cúmulo de demostraciones y evidencias al respecto, y esto se estudia a partir de esos principios. Cada uno de los principios, si bien el Maimónides habla de la palabra yesod, fundamento, están formulados como declaración. Anima amin, yo tengo la convicción certera. La palabra emuná, ma'amin, no quiere decir fe, quiere decir convicción certera. Cuando una persona dice convicción certera, detrás de esa palabra está dando por sentado que hay un cúmulo de documentación, evidencias, que él comprueba para decir tengo convicción certera. No dice tengo fe. No es un tema de fe que me parece a mí, no me parece a mí. El ejemplo que siempre traemos es: una persona ingresa a un banco a pedir un crédito. Entonces, el oficial de crédito, el gerente del banco, no va a tener fe que la persona solicitante va a pagar el crédito. Va a exigirle la suficiente documentación y todo tipo de evidencias para él tener la convicción certera de que va a pagar. Bueno, acá también hace falta que la persona no diga, bueno, yo creo, se ponga un paso antes como escéptico y diga, demostrame que esto es así. A partir de ahí se abre la instancia del estudio propiamente dicho, de la exposición, el debate de los diferentes elementos demostrables, que son muchos y múltiples,
para este principio. La palabra emuná quiere decir convicción certera, y también la palabra emuná viene la palabra en hebreo imun, que quiere decir ejercicio, como si fuera un ejercicio físico, que indica una progresión, una, una meta, desarrollar, así como en el cuerpo físico, ¿sí? Flexibilidad, fortaleza, resistencia y diferentes atributos. En el ámbito de la fe, en el ámbito de la emuná, de la convicción certera, en el ámbito del alma, lo mismo, el alma tiene que desarrollar resistencia, fortalecimiento, flexibilidad y otros atributos, todos estos alegóricamente en términos espirituales, que a través del estudio del segmento, digamos, del sublenguaje de la Torá que habla de la Emuná, que son literalmente miles de libros, la persona logra desarrollar este aspecto. El segundo de los principios, de los 4 primeros que hablan sobre el tema de la fe, es: tengo la convicción certera de que Dios es uno y único, sempiterno, no hay nadie ni nada que se le asemeje. El monoteísmo de la Torá es el más absoluto. El más absoluto quiere decir incluso respecto de otras tradiciones espirituales que se dice monoteísta. El monoteísmo de la Torá es el más absoluto de todos, volviéndolo singular. Cuando hablamos de unicidad divina, no hablamos que es uno y no varios, eso también. Estamos hablando que es singular en su monoteísmo, un ultramonoteísmo, el monoteísmo más abstracto y el más infinitivo posible. ¿De qué se trata? En los cursos lo explicamos. Esta singularidad que vuelve al monoteísta adscripto a la Torá, es decir, a la tradición judía, a la tradición noágida, como los más monoteístas de todos los monoteístas, incluso de aquellos que se dicen monoteístas. ¿Por qué es? Lo tenemos que estudiar. Por ejemplo, en otras tradiciones espirituales, incluso que se dicen monoteístas y que la Torá acepta ese monoteísmo no como válido, sino como monoteísmo no absoluto, existe la idea de dualismo, que Dios es todo lo bueno y hay otra fuerza sin ser Dios que es todo lo malo. Bueno, eso el monoteísmo de la Torá lo derrumba. No hay dos fuentes para el bien. Dios es la fuente del bien y del mal, de la enfermedad y la salud, del caos y del orden, de todo. Absolutamente. Por lo tanto, no hay otra fuente apta respecto de esto. Entonces, el segundo de los fundamentos tiene que ver con la singularidad del monoteísmo de la Torá. El tercero de los fundamentos dentro de la primera triada que hablan de la naturaleza de Dios, dice así: tengo la convicción certera de que Dios no posee materia, no tiene partes o elementos, nada físico lo afecta, ni hay imagen, figura ni forma que lo represente. Es decir, Dios es uno y no varios, en el lenguaje del Maimónides. Si podríamos decir que es menos que uno, diríamos que es menos que uno. A tal extremo llega. Y en esa fórmula un poco más abstracta y más profunda, si lo comprendería sería ser. Si lo comprendería sería ser. Quiere decir, es incomprensible en el aspecto de trazar un paralelo entre el ser humano y Dios, por un lado, y también que no tiene forma ni figura ni nada de lo corporal, los atributos corporales o de que la materia tiene, le corresponden a él. Este principio también es fundamental para derrumbar y echar por tierra la idea de no solo del politeísmo, la idea de muchos dioses, sino principalmente el paganismo, la deificación de algún objeto finito, decir que Dios está capturado acá, ve que es como un ser humano, no. Nada de lo que le ocurre a la materia le ocurre a él, y no tiene cuerpo, no tiene figura, y es uno solo y no dos. Dentro de esto está el estudio acerca y el análisis acerca de estas evidencias, que el Maimónides lo trae en muchos libros, en la Guía de los Perplejos también, otro libro de él, y principalmente, como dijimos, en el tomo 1 del libro del conocimiento de la obra magna del Mishneh Torah, la obra de normativa y de codificación de la ley. Volviendo al monoteísmo, como dijimos, más absoluto, sin que Dios tenga ninguna composición, fragmentación o divisibilidad. El cuarto de los principios es: tengo la convicción certera de que Dios es el primero y el último, el carácter eterno de Dios. Por eterno entendemos que no tiene principio, que el principio viene de él, no infinito. Infinito es algo que puede tener inicio, tiene que tener inicio y no puede tener final. Dios, aparte de infinito, no tiene principio, es un ser que nunca empezó.
¿Por qué? Porque él mismo crea el tiempo y el espacio. De hecho, la primera palabra de la Torah es en el principio. O sea, cuando él creó el tiempo, el principio. Antes no había esto. El carácter de Dios como eterno, o sea, que no tiene principio. Es decir, que él creó bajo su inteligencia divina al mundo, al ser humano, de todas las vicisitudes, los creó de acuerdo a lo dictó, tal cual lo dictó su sabiduría. Es perfecto como lo dictó y así tiene que ser para el propósito que él guía. Esto también es un fundamento también práctico. Las personas muchas veces se quejan por qué Dios es así, Dios es así. En su inteligencia divina dictó que esto tiene que ser lo mejor. ¿Puedo entender? ¿No puedo entender? No cambia. Sobre esto está muy desarrollado en libros como, por ejemplo, un gran filósofo y monoteísta y gran sabio de Israel y también místico, que fue Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, conocido como Ramjal, en muchos libros de él, Dat, Bunot, el conocimiento cósmico, también Derech Hashem, el camino de Dios, y otros libros más también, y también es una fuente válida para, especialmente el libro Derech Hashem, el camino de Dios, para empezar a comprender estos temas. Entonces, en estos 4 principios, resumiendo, el creador como principio ordenador de la naturaleza, creador y conductor del universo, el ser más perfecto de todos, como un dato de la realidad y no como algo que uno que siente en el corazón. Después, el monoteísmo más absoluto, es decir, la singularidad de él, que no se compara a ningún ser creado. O sea, el ser más perfecto de todos que no admite carencia. El tercero de los fundamentos de la fe, la convicción certera en que no tiene cuerpo ni nada de lo que le ocurra a la materia le ocurre a él. Y es uno y no dos o varios. Y el cuarto, que es eterno, no tiene principio ni final, esta primera sección sella, digamos, de los 4 principios, los 4 principios sella la primera triada de los fundamentos de la fe. A continuación vamos a explicar la segunda triada y la tercera triada conformando todo lo que es los 13 fundamentos de la fe.